¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y nuevamente les saluda su maestra Lucely Rodríguez González para la asignatura de cálculo vectorial. Bueno, el día de hoy vamos a ver nuevamente un tema que es muy interesante y además de ser muy interesante, está muy bonito este tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es curvas planas y graficación en coordenadas polares. Bueno, este tema corresponde al numeral 2.5 que tiene el mismo nombre que el tema que está acá arriba. Bueno, como ustedes pueden observar, aquí tenemos unas imágenes. Bueno, estas curvas son las que se grafican a través de las coordenadas polares, por eso es que están acá. Y una de las curvas más importantes que tenemos acá es la curva mariposa, que se puede graficar a través de una coordenada polar. Bueno, para esto, el objetivo de la clase del día de hoy será conocer y trazar algunas curvas que están en coordenadas polares, así como algunas curvas especiales. Algunas curvas especiales, o dichas de otra manera, algunas curvas más notables. Bueno, vamos a iniciar entonces ahora sí de lleno con el tema. Entonces, como les estaba comentando, vamos a realizar ahorita un recordatorio de lo que son las coordenadas polares. Y para esto es importante comentarles que tenemos aquí unos elementos que son muy importantes en lo que son estas coordenadas. Bueno, primero, nada más como recordatorio, este punto de color azul que ustedes ven aquí, a este punto le llamamos O. Y vamos a tener dos segmentos de recta. Este segmento de recta que está en el eje, por así decirlo, en el eje X, este se llama eje polar y el eje polar es fijo, este no se tiene que mover. El que se mueve es el que llamamos polo y este eje es el que llamamos polo o este segmento es el que llamamos polo. Ahora, el segmento que llamamos polo es un segmento que tenemos aquí también representado en coordenadas polares, lo podemos llamar como R. ¿Y qué es R? No es otra cosa más que la distancia que existe desde el punto A hasta el punto P. Entonces, eso es R. R es cuánto mide de aquí hasta este punto. Mientras que el eje polar es el que nos ayuda, este eje polar nos ayuda a formar lo que es un ángulo. Y este es el segundo elemento de una coordenada polar, lo que es el ángulo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ángulo, me indica la orientación también de mi ángulo. Si es positivo, va en contra de las manecillas del reloj, como se observa aquí la flechita, y si es negativo, va a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí nada más es esto como recordatorio. Ahora, una vez que ya vimos que es R, es la distancia desde este punto hasta este punto, mientras que el ángulo lo vamos a representar como teta, y el ángulo teta es la abertura que existe entre el eje polar y el polo. Bueno, entonces una coordenada polar, muchachos, la vamos a representar o a anotar por R, teta. Siempre el primer punto es la distancia que existe y el segundo punto es el ángulo. Entonces así es como representamos una coordenada polar. Bueno, después de este recordatorio, ahora sí vamos de lleno con lo que es nuestro tema. Bueno, ahora sí, graficación en coordenadas polares. Bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Como ustedes han observado, en las clases pasadas hemos realizado algunas curvas planas o han trazado algunas curvas planas, pero las han trazado como una colección de puntos. Es decir, en el sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares es lo que hemos realizado. O también estas mismas coordenadas rectangulares las hemos transformado a su forma paramétrica. La forma rectangular de una coordenada es esta y en su forma paramétrica pues son las que hemos visto, ¿no? Que están en función de X y en función de Y. Pero ahora las vamos a estudiar estas mismas curvas planas, pero en el sistema de coordenadas polares. En el sistema de coordenadas polares hay una diferencia entre las rectangulares y paramétricas con las coordenadas polares. Vamos a ver cuál es esa diferencia. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Bueno, ahora, la graficación en coordenadas polares, como les comentaba, no es otra cosa más que la graficación de R, teta, que es la coordenada polar. Entonces aquí tenemos un teorema
de cómo poder graficar o cómo poder transformar estas coordenadas polares. Y este teorema, en este caso, para su asignatura, lo obtuvimos del libro de Denis Hessel, de cálculo de muchas variables. Por si alguien lo quiere revisar, ahí en ese libro podemos encontrar este teorema. Bueno, este teorema, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que las coordenadas polares siempre están relacionadas con las coordenadas rectangulares. ¿Cómo es que están relacionadas con las coordenadas rectangulares o las cartesianas que hemos visto en los temas pasados? Bueno, significa que, primero, para poder obtener una vez que ustedes tienen en coordenada polar, convertirla a una cartesiana, lo que hacemos es multiplicar, para sacar x, lo que hacemos es multiplicar r, que es la distancia que mide el eje del polo, r, por coseno del ángulo. Así es como sacamos la primer coordenada, que sería x. Y para sacar la coordenada y me dice que de igual forma multiplico r, que es de mi coordenada polar, por seno del ángulo θ, que es el ángulo que me darían en mi coordenada polar. Y finalmente, aquí en este punto 2, también estamos mostrando en este teorema que para convertir ahora al revés de rectangular a polar, pues se hace tangente de θ es igual a la coordenada y, la ordenada y entre la abscisa x, ¿no? Entonces así es como obtenemos al revés ahora. Y para encontrar r, que sería la distancia, pues es con el teorema de Pitágoras, ¿no? Nada más que aquí está expresado de otra manera, pero es con el teorema de Pitágoras. Eso ya sabemos, es como lo del módulo que vimos en la unidad 1, en donde r es igual a la raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque el 2 lo convertimos en raíz, este 2 que está como exponente, de x cuadrada más y cuadrada. Si fuera en r3, aquí también lo podríamos poner más z cuadrada. Entonces, aquí este teorema es muy importante porque con este teorema vamos a trabajar. Bueno, ahora, para la graficación en coordenadas polares, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo dice trazado de una gráfica polar. Dice, dibujar la gráfica de r igual a 2 coseno de 3θ. Bueno, aquí tenemos ya esta función que está en función de r. Ahora, como ya bien nos comenta no nos da aquí el ángulo, porque el ángulo es el que vamos a ir variando, pero para empezar, sí vamos a expresar la ecuación polar, que es esta, la vamos a expresar en su forma paramétrica, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo en forma paramétrica? Nosotros, por el teorema de la diapositiva pasada, sabemos que x es igual a r por coseno de θ y y va a ser igual a r por seno de θ. Entonces vamos a ocupar estas dos formulitas que están acá, las vamos a ocupar para poder hacer uso de esta gráfica. Entonces pondríamos x va a ser igual a, y ahora aquí ojo, 2 coseno de θ, que es lo que vale r, únicamente sustituimos. Entonces sería 2 coseno de θ, que es esta expresión, únicamente la estamos sustituyendo en esta fórmula, que sería esta r, ¿no? Es lo que estamos sustituyendo. Esta r corresponde a esta por coseno de θ, se pasa tal y como está por el teorema que ya vimos en la diapositiva pasada. Y después también tenemos aquí a, para sacar y, de igual forma, ahora es r, pero ahora esta r se multiplica por el seno de θ. Entonces aquí está r, nuevamente vuelvo a repetir, 2 coseno de 3θ por seno de θ. Si se dan cuenta está muy facilito. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es primero armar una tablita como la que están observando acá, al lado derecho de mi pantalla. Entonces acá una tablita con θ van a ser los valores de 0 a 2pi o de 0 a 4pi o de 0 a 6pi, los valores que nosotros queramos. Estos están expresados en pi radianes estos. Esos son los valores de θ. ¿Qué valores le pueden dar? Los que ustedes quieran. X son los valores que vamos a sacar a partir de esta ecuación y y son los valores que vamos a sacar a partir de esta ecuación. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es sustituir, ponemos x es igual a 2 coseno de 3, aquí vamos en la fórmula, coseno de 3,
Y ahora en lugar de teta, vamos a poner el primer valor que le dimos, que es 1.5 por coseno, y en lugar de teta volvemos a poner menos 1.5, que es el primer valor que damos. Ahora sí, al hacer estas operaciones en la calculadora, que yo los invito a que den stop y se traigan una calculadora, una vez que tienen su calculadora ya en mano, ahora sí, vamos a hacer estas operaciones, multipliquen 3 por menos 1.5, les va a dar menos 4.5. Y ahora saquen el coseno de menos 4.5 y luego lo multiplican por el coseno de menos 1.5 y ese resultado lo multiplican por 2. O si quieren iniciar al revés, 2 por coseno de 3 por 1.5 por el coseno de menos 1.5 también les tiene que dar el mismo resultado. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto, entonces al multiplicar esta expresión nos va a quedar como resultado que x es igual a 1.99, que es este valor que tenemos aquí en nuestra tablita. Después para y, ¿qué es lo que hacemos? De igual forma ponemos 2 coseno de 3 y ahora en lugar de teta sustituimos el valor que teníamos aquí, que es menos 1.5. Menos 1.5 cerramos paréntesis por seno de menos 1.5. Ahora aquí lo que hacemos es únicamente estamos haciendo sustitución en mi ecuación que me dieron, estamos sustituyendo los valores que tenemos aquí. Entonces sería 2 por coseno de 3 por menos 1.5 por seno de menos 1.5. Todo esto es una multiplicación. Al multiplicar todos estos valores nos da menos 0.047. Yo les sugiero, muchachos, que si por algún motivo están viendo este video, yo los invito a que sí realicen todas las operaciones. En todos los videos que les comparto, como sugerencia, siempre tengan ahí a la mano su calculadora para que ustedes vayan viendo cómo es que vamos obteniendo cada resultado. Entonces acá sería el valor de y es menos 0.047. Y asimismo vamos a sacar ahora el valor, de ahora en adelante, pues de igual forma, nada más que si observan, esta expresión es la misma que esta, lo único que en lugar de menos 1.5 le pusimos menos 1.2. En esta es la misma expresión que las de arriba, nada más que en lugar de menos 1.2 ahora pusimos menos 1. En lugar de menos 1 pusimos menos 0.5 y de igual forma vamos a hacer las operaciones. Pongan en su calculadora que x es igual a 2 por coseno de 3 por menos 1.2 por coseno de menos 1.2. Al hacer esta multiplicación nos da como resultado 1.9964. Ahora, si seguimos evaluando, aquí lo único que estamos haciendo es evaluando la función de x, entonces sería aquí con los parámetros que tenemos aquí que es t. Entonces sería aquí que x es igual a, perdón, la ecuación la estamos evaluando, entonces sería 2 coseno de 3, pero ahora ya no vale menos 1.2, ahora ponemos el de menos 1 por coseno de menos 1. Y nuevamente hacemos la multiplicación de todos estos números y nos da nos da 1.9975, que es el valor que está aquí. Y finalmente ponemos 2 por coseno de 3 por menos 0.5 por coseno de menos 0.5. Y al hacer la multiplicación de esta expresión nos da como resultado 1.9993, que es este valor que está acá. Si se dan cuenta, está muy sencillo. De igual forma hacen para sacar los valores de y, nada más que ahora menos 1.2, menos 1 y menos 0.5. Nos dan estos valores. Nos da menos 0.037, menos 0.031 y menos 0.015, que son los valores que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a terminar la tablita. Yo los invito a que terminen la tablita, pásenla en su libreta o en una hoja y terminen ahora cuando teta vale 0, cuando teta vale 0.2, cuando vale 0.5, cuando vale 0.7, cuando vale 1 y cuando vale 0.5. Aquí completan la tablita. Bueno, eso se les queda de tarea o pónganle stop para que la puedan terminar. Bueno, entonces como les venía comentando, ahora lo único que vamos a hacer es, vamos a graficar lo que es nuestros puntos que acabamos de obtener a partir de los valores de teta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ir graficando en nuestro plano para las coordenadas polares. Primero vamos a trazar el primer punto que es 1.99, menos 0.047 en y. Entonces aquí vamos a ver, en este eje vamos a poner 1.99. 1.99 es aproximadamente como por este punto. Y menos, estoy acá y entonces es menos 0.47. Entonces el punto quedaría ubicado en esta parte.
Ahí quedaría el punto. El segundo punto que tenemos es menos 0.9964, como por acá, ubicado en menos 0.037. Miren, la verdad es que acá los valores que nos están dando que obtuvimos, la verdad es que son muy pequeños. Entonces, como son muy pequeños, se acercan mucho aquí a este eje, pero no lo toca. Entonces aquí, para que vayan observando que los puntos son los que están quedando aquí, están quedando muy juntitos. El otro punto sería sería 1.9975, que sería como por acá, 1.9975, con menos 0.31, que sería el otro puntito también como por acá. Y finalmente, 1.9993, muy cercano a este punto, con menos 0.015. Si se dan cuenta aquí, estos puntos, si yo siguiera graficando, pues se va acercando y se va a ir haciendo la curva aún más, y más mi curva se va a ir haciendo en estos puntos, ¿no? Entonces, si yo siguiera graficando acá, 0, 0.2 y 0.5, nos saldrían más o menos estos puntitos que se ven acá. Bueno, aquí apenas graficamos algunos puntos, los que ustedes habían graficado, los que ustedes habían obtenido hace ratito, yo espero que ya los tengan y los grafiquen aquí en su tablita, en este plano. Entonces, vamos a ver ahora, una vez que ya graficamos, pues hasta ahí nos quedaríamos de manera manual. Ahí así es como graficaríamos estas coordenadas, pero para no hacer la gráfica así, existe GeoGebra, y en GeoGebra se pueden trazar, esta ecuación se puede trazar de una forma mucho más rápida. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces como les comentaba, apenas lo que realizamos hace ratito fue apenas esta partecita que estaba aquí abajo, esta partecita. Entonces vean, para poder graficar esta de aquí hasta acá tuvimos que haberle dado valores de 0 a 1/6, es decir, pudo haber sido 0.1, 0.011, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, hasta llegar antes del punto 16 para que pudiéramos graficar esta pequeña parte de aquí. Después, para graficar de este punto a este punto, debimos de haberle dado valores de 0 a 1/3, es decir, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.32, 0.33, hasta aquí. Para poder graficar esta partecita le debimos de haber dando esos valores a teta. Y para graficar para que nos saliera esta pequeña partecita de aquí, tuvimos que haber graficado de 0 a, perdón, de punto 33 a punto 5, es decir, punto 33, punto 34, punto 35, punto 36, etcétera, hasta llegar hasta el punto 5, todos los valores que pudiéramos más cercanos. Y aquí, ojo, y entre más valores obviamente le vayamos dando, más se va a poder observar nuestra curva. Ahora, como les comentaba en la diapositiva pasada, para observar la curva completa, a esta curva a partir de estas dos ecuaciones, es importante hacerlos en GeoGebra. Para hacerlo en GeoGebra les voy a explicar en el siguiente video. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que esta curva se llama curva rosa. Aquí todavía no se alcanza a identificar la curva, pero sí es una curva rosa. Y si se graficara o si se diera valores a teta desde 0 hasta 2pi, se trazaría la curva entera 2 veces. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Pero ahorita ya experimentamos cómo es que sale cada uno de estos puntos y que pues al unirlos se van formando estas figuras. Entonces, aquí como ustedes pueden observar, pues en esta gráfica ya tenemos aquí ahora sí nuestra gráfica completa, nuestra curva rosa completa. Si ustedes observan aquí, estos puntos que tenemos, ya íbamos hasta esta parte de la diapositiva pasada, y ahora desde el punto, desde 1/2 hasta 2/3, se quedaría esta forma. Desde 0 hasta 5, de 0 a 5/6 ya quedaría esta forma, y
de 0 a pi ya nos quedaría de esta forma, o de 0 a 2 pi nos quedaría la curva rosa completa. Si se dan cuenta, qué hermosa figura nos quedó a partir de los puntos que únicamente teníamos. ¿Ya se fijaron qué hermosa figura nos quedó? Bueno, ahora, una vez que ya tenemos esta figura, pues como ustedes pueden darse cuenta, está muy preciosa esta figura. Y yo les puedo comentar que los puntos únicamente que trazamos, se los voy a mostrar aquí rapidito. Los puntos que trazamos fueron 1.99 con menos 0.047, lo trazamos que fue este puntito. Luego 1.99 con menos 0.037 fue este puntito que se observa más aquí. Este puntito 1.99 y menos 0.037 es el otro puntito que obtuvimos acá. Si se dan cuenta, con estos 3 puntos apenas obtuvimos esta partecita de mi curva, apenas. Si le siguiéramos dando más valores, a lo mejor alcanzaríamos a formar toda esta partecita con los puntos que vayamos dándole aquí. Y pues para no hacer tanto trabajo, para eso nos ayuda el software GeoGebra, que es lo que vamos a hacer. Y entonces no se les olvide esta parte. Como nota especial, muchachos, aquí déjenme comentarles que las coordenadas cartesianas no es otra cosa más que cuando representamos únicamente en un punto. Por ejemplo, si yo pongo un plano cartesiano así en X y Y yo represento aquí un punto, este punto A, aquí quiero ser muy puntual y quiero diferenciarles esta situación de la otra. Les voy a explicar por qué. Porque este punto A que está aquí va a ser diferente a este punto B que yo esté poniendo aquí, ¿vale? A este punto B. Esto es en coordenadas cartesianas, pero en lo que son coordenadas polares representan el mismo punto. Es decir, si yo pongo el punto A en esta parte y el punto B en esta parte, perdón, en esta parte el punto B, estos dos puntos al hacer la curva, al formar la curva, suponiendo que se hubiera formado esta curva, es una suposición que se hubiera formado esta curva, así. Al final de cuentas, estos puntos me representan el mismo punto. Todas estas líneas que están formadas, toda esta sucesión de puntos que están formados por cada uno de esos puntos que ya habíamos sacado, me representan el mismo punto. Entonces se dan cuenta que las coordenadas polares es una colección de puntos. Entonces, vean la diferencia. Bueno, ahora, muchachos, tenemos algunas gráficas especiales aquí, ¿cómo las podemos graficar? De igual forma como les acabo de explicar. Miren, acá no todas las gráficas polares, por así decirle, todas las gráficas en coordenadas polares, no todas, tienen unas formas especiales como estas. Hay algunas que tienen unas formas diferentes, nada más tienen como una forma como de una U, hay otras que tienen forma como de una O, etcétera. Pero hay algunas gráficas que sí son muy especiales en coordenadas polares que se ven preciosas. Imagínense, ¿quién se iba a imaginar? No sé por qué estás viendo este video, pero ¿quién se iba a imaginar que de algo tan aparentemente tan, ¿cómo decirles?, tan ambiguo para muchas personas, que es la matemática, pudieran salir unas figuras tan preciosas como estas? Miren, acá por ejemplo para los caracoles, que estas figuras reciben el nombre de caracoles. Algunos autores les llaman gráficas especiales, a otros les llaman curvas notables, a otros les llaman curvas especiales, dependiendo de los nombres, pero lo importante aquí está su nombre en coordenada polar. Miren, por ejemplo, los caracoles son R igual a A más o menos B coseno de teta. Aquí los valores que vamos cambiando siempre y cuando A y B sean mayores para estos. A y B tienen que ser mayores a 0, tendría que ser, por ejemplo, 1, 2, ¿no? Entonces podría ser 0.1, 0.2, 0.3, etcétera, hasta llegar al 2, y con eso podríamos graficar estas curvas que se llaman caracoles.
Después tenemos aquí a las curvas rosa, que es como la que les dibujé. Y en esta, siempre tenemos aquí para que nos quede una flor así, como en 3, n tiene que ser impar. Es decir, puede ser 3, 5, esos valores tiene que tomar. Y 2n si es par, para que nos quede como esta, que nos queden 8 pétalos. Para que nos queden 8 pétalos tendría que ser par. Con n igual a 3 nos quedaría así la figura, y con n igual a 4 nos quedaría esta figura. Y aquí está la paramétrica, entonces sería r es igual a por coseno de n teta. Teta van variando los valores y a n le van poniendo, por ejemplo, si quieren que le salga una flor con 8 pétalos, como acá, es esta misma fórmula, r igual a, recuerden que las pares es con esta fórmula, entonces sería r igual a, en lugar de a, aquí pondríamos el valor, a lo mejor se me ocurre, hubiéramos puesto 3, coseno, en lugar de en n, es donde va a variar. Teta, ese de por sí ya sabemos que teta es nuestro parámetro, que tenemos que darle todos los valores de 0 a 2pi. Entonces para este valor sería probablemente n igual a 8. ¿Por qué 8? Porque quiero que me salgan, tendría que ser n igual a 4, el doble fueron 8, entonces aquí en este caso si quiero que me salgan 8, tendría yo que poner aquí efectivamente 4 también, ¿no? 4 para que me salgan los 8. Entonces aquí podemos ir jugando con cada una de estas figuras. Si se dan cuenta, están muy bonitas todas estas figuras. Estas son círculas y lemniscatas. Estas, aquí de igual forma viene su forma de coordenada polar. Y lo único que hay que ir variando, ya sea el teta siempre se tiene que ir variando. Pero si lo hacemos en GeoGebra, pues va a ser mucho más fácil. Y también aquí tenemos otras coordenadas especiales. Aquí está el valor de la coordenada polar. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos todas estas son rosas especiales. Y esta es como una curva mariposa. Esta es r es igual a seno de 2 elevado a la teta. Esta es con una función como una curva de coordenada polar exponencial. Y otras curvas notables, pues podemos tener aquí lo que es la circunferencia, aquí la elipse, también podría ser una curva notable, la podemos meter como curva notable. Y aquí tenemos que a partir de la circunferencia nos va a permitir también hacer estas figuras, ¿no? En donde tenemos a X y a Y, aquí ya no necesitamos convertirlas a la forma paramétrica, aquí ya nos están mostrando las formas paramétricas. Y lo único que hay que ir variando es A, B en nuestro GeoGebra, que es donde vamos a ver la siguiente clase. Vamos a ver, vean qué bonitas figuras. Miren esta figura. Este es el corazón. Entonces, este recibe también el nombre de cicloide. Vamos a ver más adelante otras curvas notables. Miren estas qué preciosas. De igual forma ya nos da las paramétricas y únicamente hay que cambiar los parámetros A, B, C y D para que nos vaya quedando con esta forma. Estas formas fueron sacadas de un artículo de curvas paramétricas. Entonces vean cómo esta curva parece como de un túnel. Esta curva está preciosa. Y nadie se podía imaginar que esta curva salió a partir de estas dos ecuaciones paramétricas, ¿no? Esta otra curva, aquí tenemos una infinidad de curvas y aquí les está diciendo cuáles son los valores que debería de tener J y K, que son los exponenciales, para que nos quede de esta forma. Y también acá tenemos otras curvas más interesantes. Miren, acá tenemos esta figura muy interesante. De igual forma, esta la podríamos hacer con estas ecuaciones, obviamente teniendo a J con 3 y a K con 3. Obviamente A, B, C y D, estos 3 son números y estos nomás hay que irlos variando, hay que irlos cambiando para que nos vaya quedando una curva de esta forma.
Y para encontrar esta forma también tendríamos que variar, son las mismas fórmulas, nada más que tendríamos que variar a los valores A, B, C y D. Lo vamos a hacer en la práctica de coordenadas polares, que es el siguiente video que van a ver. Bueno, y finalmente tendríamos estas otras curvas notables o especiales que podemos observar aquí. Y finalmente tenemos estas otras curvas que se ven preciosas. Estas curvas, ojo aquí ya con esta es la última diapositiva, con eso estamos terminando. Entonces vean que esta curva se va a definir con x igual a y coseno de AT menos coseno de BT por seno de CT. Y y se va a definir por j seno de dt menos seno de et. Aquí no es diferencial de t, aquí es, vamos a cambiar los parámetros, bueno, vamos a cambiar, obviamente, t y t van a ser los valores como de teta. Entonces, los únicos que tendrían que variar serían o tomar como constantes i, a, b y c. J, D y E. Estos valores, todas estas letras que les estoy poniendo acá, todas estas son constantes, son números, y ya T son los valores que nunca cambian. Entonces aquí tenemos otra figura, miren qué preciosa figura se ve. Aquí está, esa es la cola del pavo real, y acá tenemos otro tipo de figuras también muy preciosas que surgen o que salen a partir de estas ecuaciones que les estoy mostrando aquí, que son gracias a las coordenadas polares. Entonces, pues ya con esto sería todo, muchachos. Yo espero que le hayan entendido el tema del día de hoy. Agradezco mucho su atención y los veo la próxima clase. Cualquier cosa, por favor, contáctenme a este correo electrónico, o si no, también escríbanme en mi canal de YouTube si es que les agradó el video, y si no, déjenme ahí sus comentarios. Asimismo, si por algún motivo estás viendo este video, no te pierdas el siguiente video, que es sobre cómo graficar en GeoGebra estas curvas en coordenadas polares. Muchas gracias. Chao.